Hola, les voy a presentar la base de datos que he creado en Access. Este trabajo tiene como objetivo organizar y gestionar información relacionada con el juego Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un sistema diseñado para almacenar información que está relacionada entre sí dentro de un mismo contexto o interés. Su principal ventaja es que la información está centralizada en un único elemento de software, lo que facilita su gestión, consulta y organización. Hablemos de las tablas. En una base de datos, las tablas son los objetos principales, y en ellas se almacena toda la información. Cada tabla contiene datos relacionados con un mismo tipo de elemento. Estas mismas están formadas por filas y columnas. Cada fila se conoce como registro, y cada registro representa un elemento específico dentro de la tabla. Mientras que, por otro lado, las columnas se llaman campos, y estos indican las propiedades o características de los datos. Una vez tenemos la definición y composición de las tablas, vamos a ver cómo crear una. En Access tendremos que irnos a la sección de Crear y haremos clic en el botón de tabla. Esto nos permitirá visualizar la nueva tabla que vamos a crear. Antes de continuar con la creación de la tabla, tendremos que explicar los modos de vista de las tablas. Vista hoja de datos, que es en la que estamos actualmente, y vista diseño. La vista diseño en Access es la herramienta que usamos para definir la estructura de una tabla. Aquí podemos especificar los nombres de los campos, sus tipos de datos y las propiedades de cada uno. Mientras que la vista hoja de datos es la que usamos para trabajar directamente con los datos de una tabla. En esta vista vemos las filas y columnas de la tabla como si fueran una hoja de cálculo. Una vez que hayamos aclarado esto, podremos continuar con nuestra creación de la tabla. Iremos a la esquina superior izquierda y haremos clic en el botón que tiene como una imagen una regla y una escuadra. Aquí nos pedirá ponerle nombre, simplemente lo dejaremos como tabla 1. Esto nos llevará a la vista de diseño de nuestra tabla. Dentro de esta vista podremos ver tres apartados: nombre de campo, tipo de datos y descripción, esta última siendo opcional. En el apartado de nombre de campo podremos agregar todos los campos necesarios de nuestra tabla, mientras que en tipo de datos podremos elegir entre los 14 distintos tipos de datos que mejoran la eficiencia de nuestra base de datos, siendo estos: texto corto. Almacena texto o números de hasta 255 caracteres como nombres, direcciones o identificadores. Texto largo. Permite almacenar texto extenso, hasta 64.000 caracteres, como descripciones detalladas. Número. Se usa para valores numéricos que se pueden calcular como edades, cantidades o puntuaciones. Número grande. Almacena valores numéricos de gran tamaño. Fecha hora. Almacena fechas y horas, útil para registrar eventos o programaciones. Fecha hora extendida. Maneja fechas y horas con mayor precisión. Moneda. Sirve para almacenar valores monetarios. Evita errores de redondeo en cálculos financieros. Autonumeración. Genera automáticamente un número único para cada registro, ideal para claves primarias. Sí y no. Guarda valores booleanos como verdadero y falso o sí y no. Objeto OLE. Permite almacenar archivos vinculados o incrustados, como imágenes o documentos. Hipervínculo. Almacena enlaces web o rutas a archivos. Datos adjuntos. Permite agregar archivos como imágenes, documentos o gráficos. Calculado. Crea un campo que realiza cálculos basados en otros campos. Asistente para búsquedas. Permite crear listas desplegables basadas en valores definidos o datos de otra tabla. En la base de datos yo tengo las tablas escenarios, franquicias, moveset, personajes y Smash final. Dentro de estos campos se puede elegir cuál va a ser la clave principal. Una clave principal es un campo o conjunto de campos cuyos valores no se repiten en cada fila. Aparte de la clave principal tenemos la clave externa o foránea. Pero, ¿qué es una clave externa o foránea? Esta es un campo que se utiliza para establecer una relación entre dos tablas. Este campo actúa como un enlace que conecta la tabla secundaria con la tabla principal, permitiendo relacionar los registros de ambas. Una vez explicado todo aquello, vamos a checar los campos y los tipos de datos que hay en cada una de mis tablas de mi base de datos. En mi tabla de personajes tenemos los campos ID con el tipo de dato autonumeración
y siendo la clave principal. Nombre, con tipo de dato texto corto. Franquicia, con tipo de dato numérico y este campo siendo la clave foránea. Y por último, imagen, con el tipo de dato datos adjuntos. En la tabla escenarios tenemos el campo ID, también siendo la clave principal y con el tipo de dato autonumeración, con el campo nombre normal, nombre Battlefield y nombre Omega, teniendo todos el mismo tipo de dato, siendo este texto corto, y el campo franquicia, siendo este también la clave foránea, teniendo el tipo de texto número. En la tabla franquicia tenemos los campos ID como clave principal y tipo de texto autonumeración, y franquicia con el tipo de dato texto corto. En Moveset tenemos los campos personaje con el tipo de dato número, porque es la clave foránea, y neutral B, side B, up B y down B con el tipo de dato texto corto. Y por último, imagen con el tipo de dato datos adjuntos. Por último, la última tabla con el campo personaje y siendo la clave foránea con tipo de dato numérico, y Smash con tipo de dato texto corto. A la hora de escribir nuestros campos, es muy recomendado siempre escribir con minúsculas, no utilizar ningún carácter especial y si queremos hacer algún espacio, utilizar el guión bajo. Estas reglas también aplicarán a cualquier nombre que agreguemos, en las tablas, formularios, consultas, etc. Una vez visto las tablas, pasaremos a las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones en Access son conexiones establecidas entre tablas que permiten vincular los datos de manera lógica y eficiente. Estas relaciones se basan en campos que tienen información común entre las tablas. Para encontrar las relaciones tenemos que ir a Herramientas de base de datos y hacer clic en el botón Relaciones. Los tipos de relaciones que hay son 1 a 1. En esta relación, ambas tablas tienen claves principales y cada registro en una tabla está relacionado con un único registro en la otra tabla. 1 a muchos. En esta relación, una tabla tiene la clave principal, la tabla principal, y la otra tabla tiene un campo que actúa como clave externa para referirse a la clave principal. Muchos a muchos. Este tipo de relación no tiene una clave principal directa entre las tablas relacionadas. En su lugar, se crea una tabla intermedia que contiene claves externas de ambas tablas relacionadas, y estas claves externas juntas actúan como la clave principal compuesta de la tabla intermedia. Para crear las relaciones debemos insertar las tablas. Por ello, podemos ir al apartado de todos los objetos y arrastrar cada una de ellas hacia la área blanca donde se crean las relaciones, o podemos ir al apartado de agregar tablas y hacerle doble clic a cada una para que se inserten. Una vez hecho esto, podemos iniciar con las relaciones. En mi caso, mis tablas escenarios y personajes se relacionarán con la tabla franquicias, siendo esta una relación de 1 a muchos porque el campo ID de franquicias se relaciona con los campos franquicia de escenarios y personajes, siendo estos la clave externa. Muy importante el exigir integridad referencial. Al mismo tiempo, relacionaremos la clave principal de personajes, siendo esta ID, con los campos personaje de moveset y smash final, siendo el campo personaje la clave externa, lo que nos dejaría con otra relación de 1 a muchos. Una vez hayamos terminado con las relaciones, podemos comenzar a llenar las tablas con la información necesaria. Una vez hayamos llenado todos los datos de las tablas, podremos comenzar con las consultas. ¿Qué son las consultas? Las consultas son una de las herramientas más importantes de cualquier sistema de base de datos.
Como es lógico, sirven para poder obtener datos de la base de datos en función de los criterios que nosotros establecemos. La apariencia de una consulta es la misma que la de una tabla, pero la diferencia fundamental es que las consultas no almacenan datos. En lugar de ello, lo que almacenan es la instrucción que provoca que la consulta obtenga el resultado. En otras palabras, las consultas no son una copia de los datos de las tablas, siempre tienen actualizada la información porque los datos que se muestran proceden de estas mismas. ¿Cómo crear una consulta? Para crear una consulta en Access, nos dirigiremos a la sección de Crear, donde tendremos dos opciones. El asistente para consultas, que nos ayudaría a crear las consultas, o el botón de diseño de consultas, que nos permitirá personalizar nuestra consulta a nuestro gusto. Nosotros haremos clic en el botón de diseño de consultas. Dentro de este tendremos una interfaz en blanco. Aquí podremos agregar las tablas que queramos añadir a nuestra consulta. Es muy importante que si queremos hacer una consulta con más de una tabla, agreguemos todas las relaciones necesarias para que funcione. Consulta simple. Ahora haremos una consulta simple con los datos de nuestra tabla personajes que nos permita mostrar todos los datos de esta misma. Agregaremos la tabla personajes y la tabla franquicias, ya que estas dos están relacionadas. Una vez añadidas las dos tablas, podremos elegir los campos que queramos que estén en la consulta, arrastrándolos hasta la sección de campo debajo de donde colocamos nuestras tablas. También es importante ir agregando los campos en el orden que queramos que aparezcan. En nuestro caso, agregaremos primero el campo ID de personajes, seguido del nombre de la tabla personajes, después franquicias de la tabla franquicia y por último el campo imagen de la tabla personajes. Antes de ejecutarla cambiaremos el orden del campo ID haciéndolo de forma ascendente para que los datos aparezcan del 1 al 87. También, si queremos o si se requiere, podría ser de manera descendente para que sea del 87 al 1, aunque en este caso no se requiere. Con esto tendríamos lista nuestra consulta simple. Simplemente la ejecutamos. Ahora veremos qué son los criterios. Estos son condiciones o reglas que se especifican para filtrar los datos que se desean recuperar o trabajar en una consulta. Estos criterios determinan qué registros cumplen ciertos requisitos y se incluirán en los resultados de la consulta. Estos ayudan a buscar información específica dentro de grandes conjuntos de datos. Los criterios que nosotros estaremos manejando son like, or, between y and. Or. Muy parecidas a las dos anteriores, simplemente vamos a cambiar la sintaxis en los criterios. Esta vez lo haré en una consulta con las tablas personajes y moveset. Agregamos los campos ID y nombre de la tabla personajes y los campos neutral B, side B, up B y down B de moveset. Ahora, en los criterios escribiremos el valor que estamos buscando. En este caso, en neutral B, entre comillas, vamos a buscar fireball. Después el or. Y finalmente otro valor. En este caso, toad. Finalmente quedaría así. Una vez terminada, simplemente la ejecutamos. Eso sería todo con las consultas OR. Ahora vamos a hablar de los formularios. Los formularios son diseños de pantalla a través de los cuales se otorgan controles al usuario con la finalidad de introducir datos más fácilmente. También, por medio de los diseños que realicemos, son capaces de facilitarnos la tarea de analizar la información de la base de datos, aunque sean los informes la herramienta más habitual para realizar esta labor. Un buen formulario mejora la experiencia de usuario y permite manipular la información de la base de datos de forma rápida y eficiente. Además,
se pueden combinar con macros. ¿Qué son los macros? Los macros son una operación que nos permite realizar de golpe una serie de acciones. Esas acciones se graban dentro de un mismo contenedor, que es lo que realmente es una macro, y además indicando las propiedades de cada acción. En la base de datos contamos con dos macros que son importantes: guardar registro y eliminar registro, las cuales, como su nombre indica, ayudan en los formularios para eliminar y agregar registros. ¿Cómo crear un formulario? Primero, hacemos clic en la tabla de la que queremos hacer nuestro formulario. En este caso, yo haré clic en la tabla Personajes. Después, nos iremos a la opción de Crear y haremos clic en el botón de Asistente para formularios. Ahí se nos abrirá un apartado para ayudarnos a crear nuestro formulario, donde se nos mostrarán los campos disponibles para hacer este mismo. Elegimos los que necesitamos y damos clic en Siguiente, en este caso todos. Después, nos preguntará cómo queremos que se muestre la información. Nosotros lo dejaremos en columnas. Finalmente, nos preguntará el título del formulario y podremos finalizar y abrir nuestro nuevo formulario. Una vez dentro de la vista de diseño, podremos agregar botones que nos faciliten el ingreso de datos, la búsqueda de datos o eliminación de datos. También podremos decorar a nuestro gusto los formularios. En mi base de datos, estos son todos mis formularios, que incluso incluyen alguno que otro informe. Tenemos el menú, que incluye otros 4 formularios. Tenemos el formulario de personajes, decorados y con botones. Agregar personaje y eliminar personaje utiliza las macros. Podemos buscar por ID, búsqueda por nombre y ver un listado de personajes. Este sería el informe. Tenemos el formulario de escenarios, moveset y franquicias. Finalmente, ¿qué son los informes? Los informes son un componente de la base de datos pensados para facilitar el análisis y resumen de los datos. Tienen un gran parecido con los formularios, pero la diferencia fundamental es que los formularios tienen como objetivo facilitar la manipulación de los datos y los informes, la consulta. A través de los informes no podemos modificar la información de la base de datos. A través de los formularios normalmente sí. ¿Cómo crear un informe? Para la creación de nuestro informe utilizaremos consultas ya antes hechas. Por ejemplo, si queremos hacer un listado de todos los personajes del juego, podemos utilizar la consulta simple que hicimos. Le hacemos clic y vamos al apartado de Crear, donde volveremos a hacer clic en el botón de Asistente para informes. Una vez dentro nos preguntará los campos que deseamos agregar al informe. En nuestro caso, elegiremos ID, nombre, franquicia e imagen. Y le damos a Siguiente. Después nos pregunta cómo deseamos ver los datos. Elegiremos la opción de por personajes y continuaremos. También preguntará después si queremos elegir algún nivel de agrupamiento, pero no será necesario en esta base de datos. A continuación nos preguntará el orden en el que queremos los registros. Añadiremos el campo ID y lo dejaremos como ascendente. Seguidamente nos pregunta la distribución de los datos en el informe, los cuales dejaremos como tabular y continuaremos. Finalmente agregaremos el nombre del informe y haremos clic en finalizar. Así tendremos nuestro informe listo. Así podremos hacer todos los informes que necesitemos. Estos son algunos de los informes que se utilizan en mi base de datos.
La mayoría se utilizan en formularios. También tenemos los listados. Eso sería todo de parte de mí y de la base de datos de Super Smash Bros. Ultimate. Muchas gracias por ver.